Ya está con nosotros Jonathan Pérez. Esperemos que Marta Samarripa se nos una en cualquier momento. Jonathan, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, con mucho gusto de saludarte otra vez. Jonathan, bueno, pues estábamos viendo esto, ¿no? O sea, ayer hablábamos específicamente de las declaraciones de Emilio Lozoya. Hoy hay una serie de reacciones que me gustaría que nos concentráramos en dos. Por un lado, el tema de la reacción que ha habido por parte de la oposición, particularmente del PAN, en donde todo el tiempo han estado diciendo por qué está libre, por qué se está haciendo este chanchullo en donde hay un intercambio entre lo que él está diciendo y él va a salir beneficiado, como no dando alternativa para que pueda seguir este proceso. Y por otro lado, la intención del presidente de, a pesar de decir, yo me voy a mantener al margen, este es un proceso que jurídicamente sigue su curso y sin embargo, desde mi punto de vista, una vez que se conozca todo, la gente debería de decidir si se castiga o no se castiga. ¿Qué piensas, Jonathan? ¿Sabes? Yo lo que estoy viendo es que es el desmantelamiento, la destrucción del antiguo régimen que tienen como marcas políticas al PRI y al PAN. Y lo único que ahora estoy viendo son reacciones mediáticas, pero en realidad lo que estamos viendo es este desmantelamiento que no se hubiese dado, y es importante decirlo, sin la transformación, sin la entrada de un nuevo gobierno. La transformación no puede ser si no hay justicia, y los mexicanos y las mexicanas están pidiendo y están reclamando justicia, porque cuando estamos observando que Lozoya habla de sobornos, de que todas las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto fueron a billetazos, cuando se está involucrando al PAN también, a diferentes personalidades, incluso a su propio ex candidato presidencial Ricardo Anaya, vemos justamente este desmantelamiento. La gente quiere justicia, la gente quiere que no solamente las personas de abajo o los funcionarios de abajo sean los que vayan a la cárcel, sino quiere que las cabezas también. Y en este entramado, quiero decirles que puede pisarse hasta Carlos Salinas de Gortari, es decir, se puede involucrar hasta Carlos Salinas. No solamente es Enrique Peña Nieto, no solamente es Calderón, sino también estamos hablando del propio Vicente Fox. Recordemos que lo que se está acusando con respecto a Odebrecht con Calderón era cuando era funcionario del gobierno de Vicente Fox. Entonces me parece que es el desmantelamiento completo del régimen que no podría haber pasado o no podría haber existido si no hubiese llegado el gobierno democrático de López Obrador. Lo que diga la oposición en estos momentos sobre Emilio Lozoya pues son solamente berrinches, patadas de ahogado, porque en realidad lo que está pasando en México es algo tan histórico como el triunfo de López Obrador. Ojo, el desmantelamiento. Y la transformación sin justicia no es transformación, por lo que creo que es muy positivo que se empiece a hablar sobre esto, que el propio presidente esté hablando de que ya se comparezcan, que vayan a hablar, a dar sus testimonios, a hablar, a hacer sus defensas, sus declaraciones, tanto Peña Nieto como Calderón. Pero me parece que lo que dice la oposición no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el momento histórico que estamos viviendo, el desmantelamiento de este régimen corrupto, asesino, en el que México estuvo por casi 30 años, pero que tuvo su gran resplandor en los últimos sexenios, por lo menos en los últimos 3, de una forma descarada. Ya está con nosotros Marta Samarripa, ya se integró, la saludamos con mucho gusto. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juan, Azul. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto. Aquí, Marta, todo muy bien. Entramos en una discusión que antes de iniciar este espacio teníamos Azul y yo, y a la cual los invitamos ahora. Habla Jonathan sobre la justicia, sobre una transformación que no sería posible con impunidad y sobre este asunto que tenemos las mexicanas y los mexicanos de exigir que aquellos que cometieron actos fraudulentos y que dañaron tanto a la nación a través de la corrupción paguen, pero está en nosotros, en la población, el impartir la justicia a través de una consulta, o se deberían de seguir las investigaciones y después pues todas las diligencias que las autoridades en justicia de nuestro país determinen. ¿Cómo ves lo de la consulta? Bueno, en principio una consulta es muy positiva en el sentido de que involucras a toda la población y la gente tiene una opinión
respecto a un asunto que es fundamental, que en este caso estamos hablando del tema de la corrupción. Sin embargo, por otro lado, también habría que considerar que el tema de la justicia no tendría que salirse del ámbito en donde las autoridades, en este caso la Fiscalía, proceda en caso de que se compruebe todo lo que ha estado diciendo el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Creo que aquí habría que ver qué es lo que procede y si legalmente una consulta de esta naturaleza en el tema de justicia pudiera tener validez. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices de la consulta. Aquí la discusión que teníamos Juan y yo hace rato es, pues finalmente, sobre la propia idea de la justicia. Es decir, acabar con la impunidad, desmantelar ese régimen de corrupción, pasa necesariamente por una vez, porque además siento que no son excluyentes en lo que hemos estado escuchando, incluso en la posición del presidente, que se lleve a cabo una investigación, que se lleve hasta sus últimas consecuencias, que se conozca todo y una vez ahí incorporar a la población en donde ya veríamos si es legal o no es legal, pero casi que se está hablando de una manera de hacer justicia como desde un lugar de justicia transicional, es decir, necesitamos meter a todos a la cárcel, ¿no? O que reparen el daño y también seguimos adelante, porque ¿de cuántas personas estaríamos hablando, Jonathan, Marta? ¿Perdonarlos? No, bueno, yo creo que yo pienso que en este caso se empieza el tema de la corrupción en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de una manera, digamos, mucho más obvia, mucho más escandalosa, y parecería como que se cierra el círculo con Enrique Peña Nieto. Esto es extraño porque hay ahí una vinculación no solamente entre estos dos expresidentes, sino en el inicio del periodo neoliberal, que en sí mismo no tendría un problema si no fuera por la corrupción. Y esto inicia precisamente con Carlos Salinas. Y el cierre de este periodo neoliberal es con Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que no se podría encarcelar a todos los expresidentes. No, y mandos altos, medios, o sea, todo el mundo ahí embarrado, pues. No cabrían en la cárcel. O sea, la cosa aquí es también ver el tema de qué puede ser juzgado y qué no. Prescribieron algunos de estos delitos. El tema de la corrupción planteado en una iniciativa del presidente desde el año 2019 estaba en curso y se entendía que era a partir del momento en que entrara en vigor esa reforma constitucional para considerar a la corrupción como un delito grave. Habría que considerar todos esos puntos. Finalmente, Jonathan, se nos fue el tiempo, pero ibas a decir algo. No, lo que decía es que sí es posible encarcelar a muchos funcionarios, a muchos exfuncionarios. Ya se está viendo, hay órdenes de aprehensión, alrededor de 19 personas cercanas a Osorio Chong. Las cosas van a ir cayendo por su propio peso. Me parece que la consulta solo es para dar legitimidad con respecto al respaldo del pueblo, pero las cosas se van a ir dando por su propio peso. Emilio Lozoya apenas empezó a hablar y García Luna todavía no ha hablado. Entonces me parece que ahí hay dos factores importantes que sí muestran que es posible que expresidentes, en este caso tanto Peña Nieto como Calderón, puedan pisar la cárcel. Creo que es posible eso. Y es además necesario. Jonathan, Marta, muchísimas gracias. Pues ahí está la